Ya. Bueno, Héctor, gracias por estar aquí. Y queremos conocer al Héctor de antes, al Héctor de niño. Queremos conocerte un poco más, no solo desde esa cara del filósofo, del terapeuta, sino del niño que si alguna vez en tu niñez pensaste dedicarte a lo que estás haciendo ahora. Pues la verdad que no lo pensé nunca. Yo estudiaba para ser músico y estudié música durante muchos años, pero en algún momento del camino, pues a través de prueba y error, que es así como funciona un poco la vida, me dediqué al proceso de las terapias. Era una época en la que buscaba una profesión y que me realizara por dentro, que me hiciera ser autónomo y que me permitiera ayudar a las personas. Entonces se lo pedí a la vida, se lo pedí directamente a la vida y la vida en forma de mi esposa me dijo, oye, tú serías muy bueno en esto. Y entonces empecé a estudiar y me monté una consulta privada y la verdad que me encanta, es lo que le había pedido a la vida. Pero fue mi mujer la que me lo dijo. Genial, qué buena mujer. ¿Y hace cuántos años empezaste a hacer ya ya atender privadamente luego de los estudios correspondientes, obviamente? Sí, en realidad a los 18 o 19 años yo leía libros de psicología, leía libros de Carl Gustav Jung, que es un personaje referente para mí, y otros libros de psicología transpersonal y de filosofía oriental. Desde los 18, 19, 20, recuerdo leer e interesarme por todos estos temas, pero a nivel profesional es solamente hace unos 13 años que trabajo profesionalmente, exclusivamente dedicado a esto. En la oportunidad en la que tengo de trabajar individualmente con cientos y cientos de personas en sesión individual, tanto presencial en España como online con gente de todo el mundo, de diferentes países del mundo de habla hispana. Y es una experiencia increíble, es una experiencia maravillosa poder estar, por así decir, en la trinchera, en la primera línea del sufrimiento y de la existencia humana, constatando y comprobando las leyes de la vida, las leyes del alma humana. Sí, es hermoso. Y en este proceso que has venido trabajando con la gente, ¿de dónde nació escribir el viaje del héroe, que es tu último libro? ¿De dónde nació la idea de hacerlo? Pues mira, es una cosa muy interesante y es que cuando ya llevo más de una década haciendo consulta privada, al cabo de muchos meses con cada persona, o sea, haciendo procesos individuales de manera continuada, me voy dando cuenta que todas las personas, independientemente de su procedencia, edad o incluso de su patología, porque vienen a mi consulta personas por conflictos emocionales o psíquicos o por temas físicos como enfermedades físicas, independientemente, como digo, de la causa y de la edad y del país, todas las personas que hacen un proceso profundo, largo y útil pasan una serie de etapas y entonces descubrí con gran alegría que esas etapas por las que pasan todas las personas, pues son las etapas de la naturaleza y que ya están inscritas en la mitología universal. De manera que cuando analizas el mito del héroe con sus diferentes etapas o fases, estás haciendo un camino terapéutico. Dicho con otras palabras, el viaje del héroe es el viaje del alma desde la ignorancia hasta la sabiduría y la vuelta al mundo de la ignorancia. Es como un camino de ida y vuelta. Parece ser que toda la naturaleza funciona así. No solo las personas, los seres humanos, sino el desarrollo de los seres vivos, de los organismos, hace como una forma de espiral. Y el proceso psicoterapéutico también es una forma espiralada, que se resume muy bien en el mito, en el viaje del héroe. Con lo que tú acabas de comentar de que el viaje del héroe es este proceso cíclico de salida de la ignorancia a la sabiduría y regreso, me hace pensar en el mito de la caverna de Platón. Exactamente, sí, sí.
El mito de la caverna es una alegoría que usa Platón, que aprendió de los sabios egipcios en la vieja tierra de Egipto. Entonces, no solamente en Egipto, sino en la India, en el budismo o en el zen del Japón o en el sufismo, en todas las filosofías profundas y en las psicoterapias espirituales, descubrimos ese camino de ida y vuelta, es decir, la mente se emancipa de sus creencias, de sus programas, de su ignorancia, de sus, digamos, condicionamientos para viajar, digamos, al mundo de la libertad y poder expandirse. Pero es que luego esa alma, esa mente, tiene que volver a contraerse para poder vivir en la vida cotidiana lo que ha experimentado en el mundo de la libertad. Y Platón lo explicaba igual. El esclavo que está en el fondo de la caverna se libera, sale poco a poco de la caverna, descubre la libertad, el amor, la abundancia, la salud y vuelve a entrar en la caverna. Y entonces su reto ahora es otro. Por eso hay, digamos, tres retos. Despertar y salir, vivir la salida y regresar con el fuego de los dioses a transmitirlo y a compartirlo con otros seres humanos que te van a matar. O crucificar. Exacto. Entonces, en este proceso, eh, en realidad es un proceso cotidiano de la vida, que se lo hace a cada momento, pero en este tema, ¿por qué es importante que haya una guía para hacer el viaje del héroe a hacerla solo? Porque de lo que he visto en tu libro, parte de lo indicas que es mejor acompañado. Sí, todas las tradiciones antiguas nos hablan de la necesidad de un maestro o de un mentor, porque nos ahorra tiempo y dinero y nos ahorra mucho sufrimiento. Es como tú, Juan Pablo, cuando haces tus pruebas por el mar, por el océano, nadando tantos kilómetros y kilómetros, eh, de alguna manera lo puedes hacer solo, sin ayuda, pero también puedes basarte en la experiencia de los mejores nadadores, de los mejores entrenadores, de los mejores mentores y aprovechar su experiencia y su sabiduría para no ahogarte. En realidad, lo podríamos hacer totalmente solos, creo que sí, pero sería algo así como atravesar el Amazonas en soledad. Es algo bastante imposible, bastante difícil, Sí. digamos, si no imposible. Entonces, si vas a entrar en el Amazonas, es conveniente que tengas un guía, un mentor, alguien que te diga cómo proceder, cómo caminar, cuáles plantas son eh, comestibles, cuáles son venenosas, qué tipo de animales tienes que temer, cuáles tienes que, cuáles puedes comer, en fin, el viaje del alma a través del universo es comparable al camino de un forastero atravesando la selva del Amazonas. Quiero decir que no es fácil, es completamente fácil perderse y morirse. Y es bastante difícil ir, atravesar y regresar. Por eso necesitamos un mentor. Entendido. Y en este tema, por ejemplo, si nosotros hacemos este trabajo de la ignorancia a la sabiduría y regresar con ese fuego a la vida cotidiana para seguir viviendo, entendería que en varios momentos de nuestra vida necesitamos emprender un viaje del héroe. Sí, exactamente, Juan Pablo. De hecho, es que hay como varios viajes. Es como que hay diferentes niveles de altura y de amplitud de ese círculo. Podríamos decir que cada rito de paso que hacemos en nuestra vida es el viaje del héroe. Por ejemplo, el adolescente que fuimos tuvo que salir de la casa de papá y de mamá, hacer un viaje, por ejemplo, hacer el servicio militar o hacer un viaje de estudios y desplazarse a otro país, vivir con sus compañeros, entonces luego regresar y volver a su vida cotidiana, a su familia, con sus hermanos, en su casa. Entonces ahí tenemos un pequeño viaje del héroe y a lo largo de la vida deberíamos hacer como mínimo 7 vueltas, como mínimo deberíamos hacer 7 viajes del héroe
para poder morir en paz, para poder desprendernos de todo lo que no somos y lograr a través de esas 7 vueltas una especie de sabiduría natural o de, o de muerte y renacimiento periódicos para que cuando llegue la muerte física ya no tengamos ningún miedo. Entonces, en las sabidurías ancestrales y en las civilizaciones preindustriales, los ritos de paso se celebraban varias veces en una sola vida, de manera que no haces un solo viaje del héroe, deberíamos hacerlo, ya te digo, 7 veces, por lo menos en cada encarnación, en cada vida. Interesante. Por un lado me hace acuerdo a lo que hacías tú el símil con lo mío nadando. No me puedo lanzar a nadar 45 kilómetros, que es el Canal de la Mancha, que está entre mis primeros retos siguientes, sino lo que hice este año en febrero, nadé 22 kilómetros. Antes de eso había nadado 10. Ahorita estoy planificándome nadar 37 kilómetros como que va subiendo de a poco, como tú decías, cada nivel. Y lo otro que me hace acuerdo con los ritos de paso vendría a ser algo igual, como Platón lo mencionaba, me gusta mucho Platón, pero como Platón lo mencionaba, de que cada 7 años es justamente, ahí vendría a dar este rito de paso que tú mencionas, si lo ponemos en tiempo. Ujú. Sí, esa es una manera de estructurar, por así decir, la educación de un ser humano. La paideia griega se fundamentaba en que de niño a anciano, pues había como una estructura vivencial y se podía estructurar en siete ritos. Si te fijas, el cristianismo también tiene 7 sacramentos, que son pues el bautizo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de estructurarlo en ciclos de 7. Pero en la India utilizan otros números, o en Egipto, o en la Cábala, o en el sufismo. Es decir, que las tradiciones usan diferentes numerologías y diferentes claves, pero al final lo que todas tienen en común, que es lo que nos interesa en el viaje del héroe, convergen todas las filosofías y todas las sabidurías ancestrales. Al final no importa mucho la estructura, que depende de cada cultura, sino que lo que sí que es importante es realizar ese viaje varias veces en la vida. Y lo que yo descubrí, de alguna manera, que no tiene mucho mérito, pero me doy cuenta que la enfermedad es una forma de rito de paso. Es decir, que cuando una persona viene a la consulta con un cáncer o con una leucemia o con una depresión profunda, severa, o simplemente con la muerte de un ser querido que no puede digerir, pues de alguna manera eso es un rito de paso. Es decir, que eso equivale a uno de los 7 ritos que tiene que hacer en toda su vida. Por lo tanto, podemos utilizar la enfermedad como ejercicio de rito de paso. Es decir, la enfermedad nos induce, nos obliga, nos empuja a hacer un cambio de dimensión, nos empuja a crecer. Toda enfermedad esconde un tesoro inmenso de una nueva identidad que podemos alcanzar si superamos la vieja identidad. Incluso podríamos decir que la causa de la enfermedad es la adherencia o el apego a una parte de nosotros que tiene que morir. Como nos resistimos a que esa parte muera, entonces aparece la enfermedad. Y bueno, relacionándolo con tus viajes en el mar, Juan Pablo, también te podría decir que, como tú has dicho, te vas acercando a los 42 kilómetros paulatinamente, haciendo una travesía de 15 kilómetros, otra de 25, al final harás la de 42, y todo eso al final son travesías en el mar. Pero luego tendrás que pasar por otro rito de paso, por otro viaje del héroe, que será, por ejemplo, para pasar del Juan Pablo, por así decir, maduro al Juan Pablo anciano. Y será mucho más difícil que 52 kilómetros. Será una travesía mucho más larga. Y luego tendrás que atravesar la travesía oceánica que te lleva desde esta orilla de la vida a la otra orilla de la vida, que se llama en el budismo el nirvana. Es decir, para pasar de esta orilla, el samsara, a la otra orilla, que es el nirvana, pues hay que atravesar la muerte y de alguna manera ese es el gran viaje
Ese es el gran viaje del héroe. Y todos los otros viajes son preparativos, son preparatorios. Por eso todas las travesías que podemos hacer por la selva, por el mar o por la montaña, en el fondo, o por la enfermedad, son preparaciones, todas ellas, para el gran viaje al más allá. Muy interesante. Y muy interesante el tema de cómo le ves la enfermedad. Normalmente la gente vemos como la enfermedad como algo malo, o muchas veces ni lo vemos que viene desde arriba, o sea, desde arriba, desde la mente o desde las emociones, no echando la culpa a un ser superior, que también a veces pasa. Pero desde esa perspectiva, ¿por qué algo mencionaste como uno de los motivos por qué surge la enfermedad? ¿De qué otra manera podemos descubrir que la enfermedad más bien sea un tema y verla con esta otra visión, de que nos pueda servir? ¿Qué otra recomendación verías para una persona que esté en este momento enfermo? Bien, cuando tenemos una enfermedad, desde el punto de vista vulgar, desde el punto de vista egoísta, desde el punto de vista ordinario, a todos nos pasa que odiamos la enfermedad, rechazamos la enfermedad, nos disgusta, nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer o a parar cuando no queremos parar. Por lo tanto, entendemos el punto de vista ordinario de la enfermedad y de alguna forma es lo convencional, a todo el mundo le pasa, a mí también. Pero todos podemos hacer el ejercicio de mirar la enfermedad desde ese otro punto de vista y entonces descubriremos algo asombroso, algo increíblemente maravilloso. Y es que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para que prestemos atención a algo esencial. Dicho con otras palabras, la naturaleza se esfuerza cada día en que las plantas crezcan, en que el agua caiga, en que la vida continúe. Por lo tanto, la proliferación celular, en el caso de una verruga o de un cáncer o de una psoriasis, o la disminución celular en el caso de una osteoporosis o de un eczema en la piel, todo el trabajo que hace la naturaleza para fabricar piel o células nuevas, o bien para destruirlas, tenemos que entender que es un trabajo que está haciendo la naturaleza. Y la naturaleza no trabaja de manera caótica, ni aleatoria, ni por error, sino que está siguiendo las órdenes de alguien o de algo. Por lo tanto, el cuerpo no toma decisiones. El cuerpo simplemente obedece a la mente. Esto es lo que se llama la medicina mente-cuerpo. Y la mente es la que toma la decisión de enfermarse. No es la mente ordinaria, no es la mente consciente, pero sí es la mente inconsciente, lo que llamamos el inconsciente biológico. Y te pongo un ejemplo. Si tú tienes un niño que está en la pizarra viendo las fórmulas matemáticas y ese niño se está estresando todos los días en las clases con el profesor, con esas matemáticas en la pizarra, ese niño cada vez que se estresa entra en un sistema de ataque o de huida. Adrenalina, cortisol, hormonas del estrés y el cuerpo no puede resistir eso. Entonces, la solución biológica es producir miopía. Por lo tanto, el cuerpo manda la orden de que la visión se haga borrosa para no ver eso que me está estresando y que día a día lo estoy viendo y no lo resuelvo. Por lo tanto, todas las enfermedades, y digo todas, tienen un componente mental o un origen mental. La miopía, la anemia, la alopecia, y si miras lo que significa cada enfermedad, verás que hay un estrés detrás. Y ese estrés está ahí porque la persona es incapaz de sostener unas emociones de rabia, de tristeza, de miedo, de dolor. ¿Y por qué la persona es incapaz de sostener esas emociones? Pues porque tiene un marco de creencias, unas ideas sobre su identidad, sobre el mundo y sobre el universo erróneas. De manera que, rectificando las creencias, purificando la mente, sostenemos una visión del universo mucho más sana, mucho más natural. Por lo tanto, las emociones serán no estresantes y por lo tanto el sistema nervioso no dará órdenes al cuerpo de enfermarse. Dicho con otras palabras, si yo a nivel mental
de alguna forma puedo sostener o gestionar lo que me sucede, entonces no aparece la enfermedad. La enfermedad siempre es una solución cuando la mente no puede sostener lo que está sucediendo. Y desde este punto de vista, somos responsables de nuestra propia enfermedad y somos responsables de nuestra propia salud. Y desde este punto de vista, todo el sistema médico actual es una patraña, es una mentira absoluta, en el cual están haciendo que la gente sea una enferma crónica, sea una consumidora de fármacos, pero nunca les van a decir la causa de sus enfermedades, porque entonces no ganarían dinero. En este momento toda la salud o el sistema de salud, junto con el tema de las farmacéuticas, es lo que fortalece esta imagen o este mensaje. Antes en las culturas tradicionales no había fármacos, o sea, se curaba a la gente de otra manera. Entonces, creo que va por ahí lo que mencionas. En la parte, ahora mencionas la parte de enfermedad. ¿Hay algún otro llamado a esta aventura del viaje del héroe, por ejemplo, quedarse sin trabajo o temas económicos, o sea, otros temas que saltan a que uno comience el viaje? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que no podemos decir nada concreto porque para uno perder el trabajo simplemente es una casualidad o una mala suerte y para otro perder el trabajo es una oportunidad de a lo mejor viajar a otro país, a buscar trabajo o de ponerse a estudiar algo nuevo o reinventarse. Por lo tanto, no podemos fijarnos en lo concreto porque para cada persona la llamada aparecerá de una forma diferente. Para uno la llamada a la aventura será una enfermedad, para otro una pérdida de un empleo, para otro puede ser la ruptura el inicio de una relación, o puede ser encontrarte un libro por la calle. En cualquier caso, más allá de la forma en la que aparece el destino en tu vida, la llamada siempre aparece cuando la persona está harta, cuando la persona está cansada de su realidad ordinaria. Es decir, si no hay un cansancio o un hartazgo de su propia realidad, la llamada, aunque venga mil veces, no será escuchada. Por eso Beethoven escribió esa sinfonía. Ta 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 tan, 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 y esa misma, digamos, melodía la repite infinitas veces y él decía que ese es el sonido del destino cuando llama a tu puerta. Por lo tanto, es la llamada del destino. Y la llamada del destino es muy persistente y muy insistente cuando estás sufriendo, es decir, cuando estás harto de tu vida. Mientras tu vida te da cierto placer o te da cierta satisfacción, entonces no le haces ni caso, porque somos seres perezosos, digamos, inertes en ese sentido. Nos dejamos llevar por la inercia. Por eso la vida a veces necesita llamadas muy fuertes o muy insistentes y a veces es solo la enfermedad lo que nos mueve o la muerte de un ser querido. O en el caso del Buda Siddhartha, por ejemplo, el Buda Siddhartha, el Buda Sakyamuni, necesitó un impacto tremendamente fuerte, que fue ver en 4 días seguidos a un enfermo de lepra terrible, a un anciano viejísimo, a un muerto y a una asceta anacoreta, a una asceta fakir. Entonces, esa visión de esas 4 cosas durante 4 días seguidos le produjo la llamada a la aventura. A partir de ahí decidió dejar su vida muelle, su vida laxa, su vida lánguida de placeres y se fue a iniciar su aventura en busca de la sabiduría y de las causas del sufrimiento. Claro, cayó en el otro extremo, cayó en una vida de sufrimiento, de padecimiento y se entregó, digamos, a las tapas, a las austeridades extremas. Y luego descubrió que no era ni la primera vida ni la segunda vida, sino que era el camino de en medio, el auténtico, el que le llevaría a la trascendencia. Sería un camino de equilibrio entre, digamos, los excesos y los defectos, o el camino de en medio, el camino de la virtud, que es el camino difícil, el camino recto.
Héctor, en este caso de lo que hemos estado hablando hasta ahora, básicamente es del llamado, que puede ser por una enfermedad, puede ser por dejar quedarse sin trabajo, estar en quiebra económicamente o varias cosas que a uno le pueden suceder, que básicamente es algo como lo diríamos acá en Ecuador, que te mueve el piso y te deja Ujú. sin piso. Pero luego del llamado, muchas veces uno no acepta seguir. Y por eso mucha gente me imagino que queda en la enfermedad y que se va empeorando la enfermedad. Y muchas otras cosas más, ¿no? Pero ¿cuál sería el siguiente paso luego del llamado? Muy bien, exactamente, así es la cuestión. Vamos a ponerlo con otras palabras. Más que la primera fase, llamarla la llamada, la primera fase se llama la partida del héroe. O sea, la separación o la partida, porque la primera fase tiene 5 etapas pequeñitas, que ya las hemos hablado, pero las voy a decir para que las tengáis a mano. La primera fase es la partida o la separación y tiene 5 etapas: la llamada a la aventura, las señales del destino, el rechazo a la llamada, que es la negación, la huida del Dios, la huida del destino, la ayuda sobrenatural, la asistencia inesperada del mentor, del maestro o de la maestra, el cruce del umbral, que es cruzar esa puerta, ese desierto, cruzar el umbral, y el vientre de la ballena, que es el descenso a la noche, a la soledad, a la parte oscura, a la cueva. Y entonces ahora viene ya la segunda fase, que la segunda fase son las pruebas y las victorias, digamos la iniciación propiamente dicha, que tiene 6 etapas, que son el camino de las pruebas, el aspecto peligroso, el encuentro con la diosa y la felicidad de la infancia. La mujer como símbolo de tentación. Aquí lo relacionaremos con la sexualidad, el apego, los placeres. Cuarto, la reconciliación con el Padre, el poder divino, el poder de la ley, el poder vertical. 5, la apoteosis, que sería la obtención del don divino. Y 6, la gracia, o sea, el don recibido de lo alto. Y esas 6 etapas son parte de la segunda fase, que son las pruebas, las victorias, digamos, las pruebas propiamente dichas del héroe. Y la tercera fase es el regreso o el retorno al mundo ordinario, al mundo de la ignorancia, el regreso a la sociedad. Y esa tercera fase tiene a su vez 5 etapas, que es la negativa a regresar, rechazamos el mundo ordinario; la huida mágica, tenemos que huir del mundo superior de manera mágica; el rescate del mundo exterior, cuando no podemos regresar por nuestros propios pies, nos viene alguien a buscar; el cruce de regreso del umbral, es el umbral que hemos cruzado al salir del mundo ordinario, ahora lo tenemos que cruzar de regreso; y por último, la libertad para vivir en el mundo ordinario con el poder o el don del mundo extraordinario, que sería la combinación de los dos mundos, la naturaleza superior y la naturaleza inferior, combinadas en un ser que vive libremente. Ese sería el final del viaje del héroe. Por lo tanto, tenemos 3 grandes fases: la partida o separación, las pruebas o iniciaciones y el retorno o el regreso. Y cada una de esas 3 fases, como hemos dicho, tiene pequeñas etapas. Está clarísimo. Y justamente serían, como lo está en tu libro, son 17 pasos a Eso seguir. es, que no es una estructura mía, sino que es una Ah, estructura que propone Joseph Campbell. Joseph Campbell es un mitólogo del siglo XX que estudia todas las culturas del mundo y toda la mitología universal de manera comparativa, de forma que estudia la mitología de la Polinesia, de Australia, de África, de los aztecas, de los tibetanos, de los lakotas. Entonces, estudiando todas las mitologías del mundo, del planeta, del globo, se da cuenta que todas tienen estas 17 etapas, estas 17, digamos, fases, de forma que le llaman monomito. ¿Qué quiere decir monomito? El mito único. El monomito quiere decir que todos los héroes y heroínas del mundo
en el fondo, en el fondo, en el fondo son el mismo viaje. La partida, las pruebas en el mundo extraordinario y el regreso. Es decir, que todos los héroes y heroínas de todas las mitologías siguen esa estructura narrativa similar. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué todas las mentes, todos los corazones del planeta Tierra, desde los chinos, los japoneses, los turanios, los africanos, los íberos, los vikingos, ¿por qué todos han hecho esa misma estructura? Es una buena pregunta. Bueno, la respuesta nos la daría Jung. Jung nos habla del inconsciente colectivo, que sería esa mente universal, esa mente que contiene la sabiduría universal y la experiencia de toda la humanidad. Es como que Jung descubre que en el inconsciente del ser humano, por debajo del inconsciente personal, está el inconsciente colectivo. Sería algo así como un iceberg flotando en el mar. La parte que no se ve es la parte oculta debajo del océano, pero ese hielo no deja de ser una parte de agua que está conectado con el agua de todo el océano. Así pues, la mente humana individual no es nada más que la manifestación o la expresión de la mente humana colectiva. Clarísimo. Y en este caso, regresando a lo que estábamos conversando, fuimos trabajando como que todas las fases de la llamada. Y Ujú. llega el punto en que ya, como tú mencionabas, ya no queremos más. Ya está un punto en que ya no soporto más la situación actual que tengo y quiero pasar al siguiente paso, y que aquí ya serían las pruebas. Ujú. ¿Cómo funciona la parte de las pruebas? Porque dentro de estas pruebas también mencionabas la fase del tema del padre, del tema de la madre. Ahora se ha hablado un poco más de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto se fusiona? Exacto. Para resumirlo mucho, mucho, mucho y que os podáis leer el libro en calma en casa y para no alargar demasiado a nuestros escuchas, bueno, pues de alguna manera nos dice Carl Gustav Jung, así como Joseph Campbell, que las pruebas, todas las pruebas del alma humana se pueden resumir en 5 o 6 o 7. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que enfrentar los grandes arquetipos universales. ¿Y cuáles son los grandes arquetipos universales? Pues la madre, la diosa, con su aspecto luminoso y su aspecto peligroso o sombrío. El dios, con su aspecto luminoso y su aspecto peligroso o aterrador. Es decir, que tenemos que encontrar el amor maternal, pero también el amor paternal. Tenemos que encontrar la fuerza maternal, pero también la fuerza paternal. La fuerza del niño, de la infancia, o sea, el arquetipo del niño eterno. Tenemos que encontrar ese arquetipo en nosotros, de alguna manera reconocerlo, identificarnos con él y luego separarnos de él. Es decir, con cada arquetipo tenemos que hacer un encuentro, una confrontación, una especie de guerra y una especie de intercambio de regalos para luego alejarnos de él con el tesoro que cada uno de esos dioses nos da. Es como si el alma humana tuviera el reto de enfrentar, por así decir, a los grandes dioses. Es como que para completar el desarrollo espiritual de un ser humano, este ser humano tiene que recorrer todas las fuerzas dinámicas de la psique, recorrerlas, integrarlas y trascenderlas. Recorrerlas, integrarlas y trascenderlas. Entiendo yo que son fuerzas tan grandes, tan poderosas, que sería algo así como entrar en una central nuclear, manejar el uranio y salir con el uranio transformado en oro. Entonces, claro, entendemos que son unas grandes fuerzas, unos grandes poderes del universo y que necesitamos muchas reencarnaciones o muchas vidas para ir integrando el poder y la fuerza de cada uno de esos dioses. En resumido, esos encuentros se van a manifestar en la vida ordinaria de nosotros con un proceso de psicoterapia que tenemos que hacer con nuestra madre para aceptar el amor que nos da, sea como sea, con ausencia, con toxicidad, con apego o con desapego o con violencia. Es decir, que tenemos que transmutar el arquetipo de la madre en nosotros mismos. El padre igual, el arquetipo del niño también, el arquetipo de la sexualidad. Todos tenemos un trabajo pendiente con el tema de la sexualidad para que sea esta
una energía saneada, sanadora y, digamos, purificada. El arquetipo también del Dios como unidad, es decir, tenemos que enfrentarnos al peligro que supone entrar en Dios. Eso es un peligro porque el yo pequeño, el yo ego, el yo egoísta, el yo falso, el yo parte separada, el yo es como una ola del océano. Entonces la ola del océano no se quiere reconocer como parte del océano, sino que pretende ser algo diferente al océano. Cuando la ola rompe y se convierte en agua plana, la ola reconoce que nunca dejó de ser océano. Y ese proceso sería algo así como entrar en Dios y volver a salir. Y recoger, por lo tanto, la gracia divina, que sería la última gracia a través de la apoteosis, para poderla llevar al mundo ordinario. En fin, esas serían las grandes fuerzas o los grandes arquetipos universales, Juan Pablo. Genial. Claro, como tú hablas, como tú mencionas en este momento, como arquetipos o fuerzas, también es una otra manera de verlo si alguien no cree en Dios o en los dioses, sino un tema de verlo que en realidad como una fuerza también, o como en este sentido, como lo mencionabas. De esta forma se van dando las diferentes pruebas que uno debe trabajar y ahí entiendo que viene la guía del mentor o del Claro, psicoterapeuta para poder ir claro, pasando cada una de ellas. claro. Sí, si me permites, un poco volviendo dos pasos atrás, lo que decías de creer en Dios o en los dioses o no creer en Dios, nada de eso importa, nada de eso es relevante. Quiero decir que las fuerzas del universo están ahí y no hace falta creer o no creer. Sería algo así como enfrentarse a la ley de la gravedad, enfrentarse a la ley de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza del electromagnetismo. Digamos que son fuerzas psíquicas y fuerzas dinámicas y que no hace falta creer o no creer, sino solamente hace falta experimentar. Cuando uno experimenta, ya sacará luego sus conclusiones, cómo creer en eso o no creer en eso. Pero quiero recalcar que no hace falta creer en nada, solamente hace falta experimentarlo. Y sí, lo que decías, el mentor o el maestro nos ayuda, nos aconseja cómo enfrentar cada uno de esos arquetipos. Por eso en las grandes tradiciones universales de sabiduría, pues se nos enseña cómo es cada una de esas fuerzas, qué características tiene. Es algo así como, pongamos el ejemplo de Hércules, en los 12 trabajos de Hércules, que sería como el viaje del Sol alrededor del zodíaco, en los 12 trabajos de Hércules, Hércules, con la ayuda de Atenea, va venciendo los diferentes monstruos, dragones, reyes, reinas, y de alguna manera va recogiendo la energía masculina de todos aquellos a los que vence y la energía femenina de todos aquellos, aquellas a las que vence o supera. Y al final, de alguna forma, recoge todas esas energías masculinas, femeninas, infantiles, sexuales, y el mentor, en este caso, es Atenea. Atenea le dice, mira, con la diosa de la reina de las Amazonas, no vas a poder usar la fuerza bruta, la fuerza física. Tienes que conquistar a la reina de las Amazonas y quitarle el cinturón, pero no lo vas a poder hacer por la fuerza. Tienes que utilizar herramientas más sutiles. Entonces vemos cómo Hércules, a lo largo del viaje, va desarrollando cualidades y virtudes cada vez más sutiles. Las tres primeras fuerzas son fuerza bruta, las dos siguientes, o sea, las siguientes pruebas son fuerza emocional, las otras pruebas las vence con la fuerza mental y las últimas tres pruebas, que son 4 por 3 12, las últimas tres pruebas las vence, por así decir, con la fuerza espiritual. De manera que contemplamos el desarrollo completo de un ser humano. Es decir, cuerpo físico y sus energías, cuerpo emocional y sus energías, cuerpo mental y sus energías, cuerpo espiritual y sus energías. Y así tenemos un ser humano completo. Por eso Hércules, en Grecia y en Roma, era el arquetipo de un ser humano completo. Algo así como en el cristianismo tenemos a Jesucristo. Jesucristo es el mito del héroe, también es un mito, es un héroe,
y representa el hombre completo. Si seguimos el periplo de Jesucristo con todas sus pruebas, comprendemos que nos está mostrando con la salida del héroe, la crucifixión y luego digamos, la resurrección y luego el ascenso a los cielos. Tenemos exactamente el mito del héroe, porque Hércules también asciende a los cielos y pasa a vivir en el Olimpo con los dioses y con su padre Zeus. Y eso ocurre en todos los mitos, con Aquiles, con Gilgamesh, con Frodo Bolsón, con Luke Skywalker, con Bailando con Lobos, con Harry Potter. Es decir, que no solo ocurre en la mitología universal, sino en todas las películas que nos encantan. El último Samurái, La Guerra de las Galaxias, en todas las películas que nos llegan al alma y que nos conmueven, vamos a ver el viaje del héroe y vamos a ver cómo se enfrenta a los arquetipos y si está bien hecho el guión, va a haber una diosa, un dios o un padre, una madre, una esposa, un niño o una mascota y un encuentro con la divinidad o con la unidad y un retorno. Con lo cual las pruebas son en esencia las mismas pruebas para todos los seres humanos. La forma cambia, el aspecto externo cambia, pero en esencia las pruebas son las mismas para todos los seres humanos. Y justamente en este tema de que cambia, también cambian los tiempos, porque si mencionábamos de que el viaje del héroe se lo debería hacer varias veces en la vida, más allá de que hablábamos al menos 7 por un tema de ritos, de paso de etapas, hay otros aspectos también que nos podrían generar un viaje del héroe adicional. El tiempo es diferente, o sea, tal vez un viaje me tomará, no sé, un año, otro viaje me tomará unos días, si ya voy teniendo presente cómo es el concepto, ¿no? Que eso creo que es la parte interesante. Exactamente, exactamente es así. Es lo mismo que si tú me dices, ¿cuánto tarda en curarme de un cáncer? Pues para una persona serán 6 meses, para otro será un año, para otro serán 5 años y para otro será toda la vida porque no se curará nunca. Entonces, los tiempos cambian, los tiempos pertenecen al mundo de las apariencias, al mundo del tiempo y el espacio, es el mundo de la ilusión, es un mundo elástico y plástico. Por eso los tiempos variarán según qué persona. Pero el viaje arquetípico es el viaje del sol, con lo cual tenemos un año, es decir, 365 días para realizar el viaje completo con las 4 puertas que son los equinoccios y los solsticios. O sea, el viaje arquetípico, o sea, lo ideal sería realizar el viaje del héroe en un año. Eso sería lo ideal. Por eso mi proceso terapéutico dura un año. Es decir, yo hago un proceso de psicoterapia, ofrezco a la gente que lo quiera tomar eh, un proceso de un año, donde hacemos una sesión al mes, solo una al mes. Entonces hacemos una sesión cada mes y durante 12 meses o 12 sesiones hacemos todo el viaje del héroe. Y es maravilloso porque la persona entre una sesión y la otra no solamente eh, tiene que hacer cartas de duelo, de perdón, ejercicios, sino que tiene que leer algún artículo, ver alguna película. Y entonces es como que está haciendo dos cosas a la vez. Está haciendo un proceso psicoterapéutico y a la vez es como si estuviera haciendo un curso o un máster en heroísmo. Un máster, un doctorado en heroísmo. Y te puedo asegurar que hay muchísima gente ya que ha terminado el periplo, que ya lo ha realizado y es un antes y un después. O sea, la persona que trabaja interiormente con su padre, el arquetipo del dios, con la madre, el arquetipo de la diosa, el tema del niño interior, el tema de la unidad, enfrenta la soledad, el miedo, la locura, el dolor físico. De alguna manera, una persona que hace todo el proceso madura muchísimo y se ahorra consiguientes dolores y sufrimientos y enfermedades. Porque de alguna manera el héroe, al enfrentarse voluntariamente a las pruebas, se está ahorrando dolor y sufrimiento, que vendrá, si no lo enfrentas de frente, vendrá por la espalda, que eso es a lo que le llamamos enfermedad, casualidad o accidente. Quiere decir que la única diferencia entre un héroe y una persona vulgar es que a los dos le viene el karma, pero al héroe le viene de frente porque él va voluntariamente a buscar las pruebas
Y la persona no heroica, digamos la persona vulgar, como digamos los hobbits de la comarca, pues a ellos les pilla por la espalda el toro, porque no tienen la actitud heroica de ir ellos voluntariamente a buscar las pruebas, como si hace Frodo Bolsón, que se va con Gandalf a destruir el anillo único. Por tanto, todos los seres humanos somos héroes, todos. Lo que pasa que unos más o menos conscientemente enfrentamos las pruebas con voluntad, con amor y con el mapa de algún mentor, y el resto de la humanidad también son héroes, pero están dormidos todavía. Hay que darles tiempo, paciencia y amor. Está bonito. Y para poder, por ejemplo, crear este entorno propicio para crecer, para cambiar, ¿qué recomendación nos darías? Porque claro, como tú mencionas, todos somos héroes. Entonces, todos deberíamos tener un entorno óptimo para seguir creciendo cada vez, porque nunca no vamos a terminar con el viaje de un año, no va a terminar, vamos a empezar de nuevo y tal vez es otro viaje más y otro viaje más y así subiendo en espiral hasta llegar a la cumbre de la pirámide, por ejemplo. Ujú, ujú. Bien, ¿qué recomendaría? Pues adoptar una actitud heroica, es decir, enfrentar las pruebas, empezar a enfrentar todo lo que te da miedo. Hazte una lista de todo lo que temes en esta vida y comienza a enfrentarlo voluntariamente. También te recomiendo que hagas una peregrinación, que hagas un viaje interior, que te, que te atrevas a embarcarte en un retiro, por ejemplo, o en una psicoterapia, en un proceso de desarrollo transpersonal, que te conectes con una escuela de filosofía, que te empuje a salir de la zona de confort mental y emocional en la que normalmente solemos estar, o que conectes con alguna tradición sapiencial profunda que te sacuda hasta los cimientos de tu ser y te ponga en movimiento. Pero claro, cada persona encontrará su forma adecuada. Por eso el entorno será diferente para cada persona, pero en términos generales es un entorno de transmutación. Es decir, hay que crear unas, digamos, condiciones de transmutación. Y eso implica abandonar el mundo ordinario, abandonar la comodidad y, por el motivo que sea, por la abundancia o por la riqueza o por la fama o por lo que sea, comenzar ese viaje. Luego te darás cuenta que esa motivación es bastarda, que esa motivación no vale para nada, pero lo descubrirás en el camino. En el principio, aunque sea por eso, vale la pena que empieces tu viaje del héroe, aunque sea por una motivación egoísta. Luego descubrirás por el camino que esas motivaciones no eran las verdaderas motivaciones, pero eso ya lo descubrirás en el vientre de la ballena. Ah, ya, cuando esté oscuro. Eso es, muy Cuando bien. esté oscuro. Y justo cuando está oscuro, ¿cómo podemos lidiar con el miedo o con la resistencia al cambio que todos tenemos? Porque es algo natural que nos va a dar en ese aspecto, ¿no? Pues es una gran pregunta que no tiene una respuesta, digamos, universal para todos. Cada uno ha de indagar por dentro y ha de permitirse estar a solas con uno mismo. Yo recomiendo siempre la soledad, el silencio y la quietud. Entonces, si tú te enfrentas a la soledad, al silencio y a la quietud, descubrirás aquello a lo que más miedo le temes, que suele ser algo así como el dolor emocional, el dolor físico o el dolor mental. Al final, todos tenemos miedo a lo mismo. Y una vez descubierto, enfréntalo voluntariamente. Y otro consejo sería, bueno, pues hay un libro muy chulo que se llama El viaje del héroe. Búscalo y léetelo, porque además lo hemos estructurado, claro, lo hemos estructurado en 17 fases, siguiendo las fases de Joseph Campbell. Y precisamente, Juan Pablo, en cada etapa hemos puesto a nivel estratégico cómo se puede superar esa etapa y qué obstáculos se suelen encontrar y qué adherencias o aversiones nos encontramos en cada etapa. Luego hemos puesto en cada etapa una táctica,
es decir, algunos consejos tácticos. Y finalmente en cada etapa hemos puesto una técnica psicoterapéutica para que el héroe o la heroína, utilizando esa táctica y esa técnica, pueda traspasar esa prueba. Y además, para más generosidad y más regalo de todos vosotros, en cada prueba hemos puesto una película para que podáis ver una película que se ve cómo se enfrenta a esa prueba, y además hemos puesto una pieza musical para que podáis escuchar musicalmente en qué está el héroe, o sea, cuál es la tribulación, ¿no? Y muchas veces la música son piezas de 4 minutos, todas no son piezas largas. Muchas veces la música de cada una de las pruebas permite tanto al terapeuta como al paciente, al cliente, permite entender el estado emocional en el cual estamos, porque nos lleva esa música a una gran tristeza o a una melancolía o a una acción heroica o a una suave ternura. Entonces cada música está muy bien elegida para que cada una de las pruebas pueda ser vivida con profundidad. De forma que si te lees el libro y vas haciendo los ejercicios, haciendo las pruebas, además hay preguntas de autoindagación en cada una de las 17 pruebas de autoexamen, pues al final haces un gran viaje. Por eso el libro, pues bueno, es todo un máster en desarrollo transpersonal. Sí, es una guía completa. Realmente lo recomiendo completamente el libro. Cada pieza musical, como mencionabas, es muy interesante. No es lo mismo leer el libro o el capítulo del libro y hacer las pruebas sin música que con música. O Uh sea, -huh. hice la prueba de las dos maneras. Lo leí sin música, luego puse la pieza musical y lo leí de nuevo y cambia completamente. O sea, realmente es muy interesante esa parte. Y lo recomiendo. Ya vamos a poner en YouTube un link para que puedan justamente llegar al mismo y que puedan adquirirlo y puedan cada uno hacer conscientemente su viaje del héroe o de la heroína. Sí, y perdona Juan Pablo, y en el último capítulo, perdón, en la última hoja, tenemos el listado de las 17 piezas musicales que están en mi canal de YouTube. Con lo cual, podéis leer las piezas musicales y buscarlas, o bien ir directamente a mi canal de YouTube y ahí tenéis las 17 piezas en orden para que podáis escuchar esa lista musical mientras vais leyendo y haciendo vuestro viaje interior. Y también aprovecho para deciros que estoy a vuestra disposición por redes sociales, me vais a encontrar, Héctor Gil García, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí, para ir terminando justamente con lo que nos acabas de invitar, quería preguntarte, fuera de tu libro, obviamente, ¿qué otro libro o qué película podría recomendar a la gente que nos está escuchando? Ujú. Hay una película que suelo recomendar mucho en las sesiones de terapia, que me gusta muchísimo y explica muy bien el viaje del héroe completo, que se llama El Guerrero Pacífico. No sé si la has visto. Sí, 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 claro. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, claro que sí. En Latinoamérica se llama también así, El Guerrero Sí, Pacífico. El Guerrero Pacífico. Ajá. Muy bien, muy bien. Sí, Es sí. bellísima y explica muy bien las fases del héroe, casi todas. No es completa, pero es una película bellísima y también de alguna manera despierta a ese héroe o heroína que todos llevamos dentro y que nos invita a vivir la vida con mucha más profundidad y con autenticidad. Porque si no, sabéis lo que pasa, lo habéis visto en muchas personas a vuestro alrededor, que la vida se va volviendo rutinaria, se va volviendo gris, se va volviendo en blanco y negro, y al final estás viviendo una vida que no tiene sentido, que no tiene profundidad, que es una repetición continua como El Día de la Marmota, es otra película, ¿no? El Día de la Marmota o Atrapado en el Tiempo. ¿Os acordáis de aquella película de Bill Murray que todos los días son el mismo día? Esa es una película que también la recomiendo en una de las 17 etapas, Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota. Genial. Muchas gracias por la recomendación. Para ir cerrando, solamente una pregunta más. Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, que incluso con la inteligencia artificial le va a traducir
este mensaje al idioma de cada uno de los que tienen su celular. ¿Qué mensaje les enviarías? Qué buena. O sea, tú pones un mensaje y le llega a todos los ciudadanos del planeta, Así es, en su cada idioma. uno, cada uno en su idioma, que lo van a entender perfectamente, ¿no? Así es. Es una pregunta que hoy te respondo una cosa y mañana te responderé otra, pero se me acaba de ocurrir, ¿eh? Es una tontería como la copa de un pino, pero yo le pondría, hoy puede ser un gran día, duro con él. Ya, genial. A darle con todo, entonces. Sí, Héctor, muchas gracias. Bueno, recuérdanos tus redes sociales para que todos los que nos están escuchando te puedan seguir. Sí, mi página web es hectorgilgarcía.com y de la misma manera me encontráis en Facebook, en Instagram y en YouTube. Héctor Gil García, ¿eh? Es muy sencillo. Genial. Igual lo vamos a poner el link para que toda la gente pueda acceder más fácilmente. Y a través de cualquiera de estos medios, me imagino te pueden contactar en caso de que alguien desee terapia también. Ujú. Sí, así es, así es. La terapia dura 1 hora, se hace una sesión al mes y como os digo, entre una sesión y la otra pongo ejercicios y tareas para que la persona heroicamente se haga cargo de su propio camino y de su propio proceso. Yo soy simplemente un acompañante, le voy acompañando por ese viaje como Virgilio acompañaba a Dante. Y es una buena metáfora porque las primeras etapas son infernales, en el sentido de bajar a lo más profundo, conectar con el dolor, la infancia, el niño, la niña herida, la soledad, el abandono, la traición, la injusticia. Es toda la parte infernal, pero luego viene la parte de la purificación, la parte del purgatorio, que de ahí viene la palabra purgatorio o purificación, viene de pir, fuego, y es la parte ya de las ideas, ¿no? Y ahí conectamos con las grandes ideas y entendemos las leyes de la vida. Comenzamos a responsabilizarnos, dejamos de culpar y proyectar afuera, en la mamá, en el papá, en el marido, en la esposa, en los hijos, en el gobierno, y comenzamos a autorresponsabilizarnos y a la vez autoempoderarnos. Y finalmente viene el paraíso, donde atravesando las puertas del paraíso recibimos los dones de Dios, los dones de la divinidad, que son infinitos y son eternos y que están disponibles para todos los seres humanos heroicos que se atrevan a subir con sus alas a tales alturas. Y luego hemos de bajar como Ícaro, pero no con las alas quemadas por el sol, aplastándonos contra el suelo, sino que hemos de bajar suavemente, poco a poco, para integrar todo lo aprendido en la vida cotidiana y de manera sencilla ir viviendo, por así decir, en la plaza del mercado, toda esa sabiduría profunda, esa comprensión, pero integrarla con ir a comprar, con poner la lavadora, con criar a los hijos, con ir a trabajar, porque esa es una fase muy difícil, que es la vida cotidiana, pero con una conciencia un poco más despierta. Así pues todos nosotros somos héroes y heroínas y os invito a que os atreváis a realizar este viaje, este proceso interior. Tanto si tienes una enfermedad física, emocional o una conducta que se te repite, como si no tienes nada de eso, pero tienes ese instinto de aventura que te está llamando, pues es un buen momento. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Duro con él. Genial, Héctor, muchas gracias. Y posiblemente, seguro seguiremos conversando de estos temas a futuro en el podcast. Muchas gracias. Gracias también.